Finales de octubre de 2020, toque de queda, estado de alarma, confinamientos perimetrales, restricciones de movilidad en territorios y en ciudades. Parece ser que después de 8 meses de pandemia no hemos aprendido mucho y estamos en una situación de incertidumbre y de enorme preocupación. Y parece ser que la única solución o receta viene a ser la misma, algo parecido a un confinamiento o camino de un confinamiento. Vamos a ver si con los datos que ya tenemos disponibles es cierto que esta es la única medida o se pueden adoptar otras medidas y otros enfoques. Bien, soy Alberto Puig Higuera, biólogo, experto en salud ambiental pública. He sido vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía durante 16 años. Soy miembro del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía y ahora desempeño mi labor profesional como jefe de servicio de sostenibilidad en medio ambiente. Estos datos curriculares simplemente se los traslado para que ustedes me ubiquen, me conozcan y si tienen a bien darme su credibilidad, pues yo agradecido que estaré. Bien, la primera pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Es la COVID una enfermedad nueva? Y les tengo que decir que no. El agente patógeno es nuevo, pero la COVID, como entendido como síndrome de distrés respiratorio, como neumonía vírica bilateral, no es una enfermedad nueva. De hecho, es incluso hasta una vieja conocida, ¿no? Este quebranto de la salud que se sustenta pues, en procesos fisiológicos bastante interesantes y complejos, como son por la tormenta de citoquinas o la respuesta inmunológica exacerbada o una respuesta desproporcionada inflamatoria, como le digo, es una vieja conocida de la medicina y de la ciencia, pero ha sido poco y mal estudiada. La verdad que es una pena que no haya un arsenal o unos protocolos terapéuticos y clínicos que nos hayan permitido defendernos mejor de este quebranto de la salud. Esto no lo digo como una crítica, que no se me malinterprete, pero sí como una reflexión que es necesaria que hagamos y es bueno que el sector médico recoja esta reflexión y sigan trabajando para protegernos y avancen en este campo que al parecer no ha terminado de estar todo lo sólido que hubiésemos deseado esperar. Bien, dicho esto, hay otro aspecto que también es importante conocer. Últimamente ya se está incorporando como medida estructural la ventilación en espacios cerrados, medida que yo me permito recordarles que llevo 6 meses insistiendo en los medios, la comunicación y en los artículos periodísticos cuando me han dado la ocasión. Pero es que es curioso que estos científicos, estos portavoces y expertos que aparecen en todos los medios de comunicación los últimos 6 meses, las mismas caras, una y otra vez, nunca han hablado de la ventilación. Entonces llega un momento en que uno a lo mejor le tiene que pedir a ellos, mire usted, pidan disculpas, ¿no? Se han equivocado, ya que son ustedes portavoces y expertos. En este caso los expertos han fallado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay excesivo protagonismo por parte de algunos portavoces de la ciencia o autodirigidos portavoces de la ciencia, y la ciencia no debe estar en los medios de comunicación. La ciencia debe estar trabajando en la retaguardia, generando conocimiento, generando seguridad a las autoridades políticas, pero también a la sociedad. Animo también para que la ciencia haga una autocrítica de su papel actual y el que tiene que desempeñar a corto plazo. Bien, dicho estas dos cuestiones, me quiero preguntarme y hacer partícipe de la siguiente reflexión. ¿Están siendo acertadas estas medidas que estamos sufriendo? Bueno, vamos a coger los datos. Y los datos son los que siempre me gusta manejar, lo del Ministerio de Sanidad y lo del Centro Nacional de Epidemiología. Y como base ese gran estudio, encuesta de seroprevalencia, un grandísimo y magnífico estudio que es bueno y es justo reconocerlo, que se publicó a finales de junio, ¿no? Bien, la primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Estamos en medio de una segunda oleada? Y yo le voy a decir, pues no estamos en una segunda oleada. Estamos, digamos, en el movimiento o en la primera irrupción del virus que no ha parado de moverse. De hecho, esta encuesta de seroprevalencia ya anticipó esta propagación o esta evolución del virus, ¿vale? Lo digo para que queden claras las cuestiones y no dé la impresión de que esta segunda oleada se nos ha adelantado 2 meses. No, esto es algo que ya las autoridades sanitarias lo anticipaban. Bien, otra pregunta importante. ¿Nos encontramos ahora mismo en esta preocupante situación por culpa de los brotes sociales? No, los brotes sociales estadísticamente no terminan de tener peso. Son el 2%, el 2% de los 780.000 contagios que ha habido desde el 10 de mayo para acá, pero mucho menos si contamos los contagios desde el inicio de la pandemia. Es importante que tengamos este dato claro porque la obsesión en focalizar o en dirigir la mirada solamente a esto está en la causa de lo que nos está ocurriendo ahora y ahora después se lo voy a tratar de enlazar, ¿vale? Otra pregunta que nos vamos a hacer, que es también importante. ¿Quién se ha contagiado en esta, vamos a llamarle segunda oleada para no perder el lenguaje, ¿no? ¿Quién se ha contagiado? Y usted dirá, pues Alberto, por la gente joven, si lo están diciendo en todos lados. Y yo le digo, pues no señor, no es la gente joven. Si nos damos cuenta en el informe 49 del Centro Nacional de Epidemiología,
Canarias y vemos en una de sus figuras, en la estructura de la pirámide de población, resulta que el tramo de edad que acumula o aglutina más contagios entre los 40 y los 55 años. Eso es muy importante tenerlo claro porque nos da pistas de por dónde circula desde el punto de vista epidemiológico el virus, ¿no? Y resulta que está en el periodo en un tramo de la edad laboral, profesional, de familia que se están buscando la vida en la calle. Eso es muy importante tenerlo claro porque también nos aleja nuevamente de esa visión obsesiva de la sociabilidad como vector de propagación o de la irresponsabilidad o de la gente joven. Bien. Cuidado, que tienen su responsabilidad, pero no tanta como lo están haciendo ver y como ha servido para justificar este estado de alarma o de toque de queda o como ustedes lo quieran llamar. Otra pregunta importante. Entonces, ¿quién está muriendo hoy? Me preguntáis. Bueno, desgraciadamente los abuelos, ¿no? Las personas mayores. Ese parámetro no ha cambiado desde el inicio de la pandemia. Estos 100, 120 muertes que todos los días tenemos que lamentar son de personas mayores de más de 80 años con patologías previas en la inmensa mayoría de los casos. Pero bueno, hay una noticia buena, es decir, no ha habido ningún fallecido de entre los 2 y 14 años, es decir, el tramo de edad escolar afortunadamente no se ve impactado por esta pandemia, lo cual lo digo también en términos, si me permitan ustedes, de gestor, ¿no? Es decir, la respuesta que estamos dando, a lo mejor hay que modularla. Imagínense ustedes que estuviésemos en otro escenario donde como la mayoría de las enfermedades, murieran niños o personas jóvenes. Si la que estamos liando ahora para proteger adecuadamente a nuestros mayores, imagínense en ese escenario. O sea, el colapso sería bestial. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que modular nuestra respuesta, tenemos que ser equilibrados en la respuesta, porque por tratar de evitar unas muertes, igual estamos cosechando otras muertes de personas de otras edades y por otras patologías. Es importante que eso los responsables sanitarios lo tengan en cuenta. Bien, otra última pregunta, y ya tenemos todas las piezas, ¿vale? Para seguir avanzando. ¿Dónde está el ámbito de exposición más frecuente? Bueno, pues los informes del Ministerio del Centro Nacional de Epidemiología nuevamente nos dicen que están en los lugares de la convivencia, en los domicilios, el 33% en domicilio. Y después hay un 40% de contagios que no se sabe bien cómo se vincula epidemiológicamente bien. Yo me permito aventurar que ese 40% está vinculado a este tramo de las edades, bueno, de la cotidianidad, de lo que estamos buscándonos la vida, de la actividad normalizada del día a día que pretende levantar el país y sacar nuestra familia adelante. Mira, pues con todas estas piezas resulta chocante este empeño, esta obsesión por la misma receta que parece dirigida a reducir la movilidad, ¿vale?, al intensísimo uso de la mascarilla sin haber evaluado hasta qué punto es o no eficaz el intenso uso de la mascarilla. Yo no digo el uso de la mascarilla, sino el intenso uso de la mascarilla y el volver a dirigirnos a encerrarnos en nuestras casas cuando resulta que los mismos datos nos están diciendo que el peligro está en nuestras casas. Algo está fallando aquí. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando la percepción del riesgo. La percepción de riesgo es un problema importante y está en la base de lo que nos ha ocurrido. Es decir, si los medios de comunicación y las autoridades sanitarias se han empeñado, le ha dolido la boca decirnos, mire ustedes, que el problema es la gente joven, el problema es la socialización malentendida, el problema son las fiestas, pues aquellas personas que no van de fiesta y se ponen correctamente su mascarilla se han sentido seguros, ¿vale? Pero resulta que también se han contagiado. Es decir, mientras estaban focalizando solamente a un sitio, se nos ha colado el virus por nuestra espalda y nos está generando un roto terrible y tremendo. Claro, pero estos datos están ahí, esto que les estoy diciendo yo a ustedes, están los datos ahí. Yo me pregunto, ¿cómo manejan los datos entonces la autoridad sanitaria y sus expertos? No tiene ningún sentido, algo está fallando importantísimo. Por eso les ruego que trasladen esta información a través de sus redes, a sus contactos, a sus amigos. Si alguno tiene como político o un amigo, que se lo diga, por favor, porque nos estamos equivocando. ¿Qué les sugiero yo? Como biólogo, como experto, como gestor, que cambiemos el enfoque, que no vayamos hacia un confinamiento que a la postre, al final, viene a ser la misma receta y vemos que no termina de funcionar. Vamos a elevar en la percepción del riesgo. ¿Cómo se eleva la percepción del riesgo? ¿Cómo incrementamos la cultura individual y colectiva del riesgo? Bien, que sepamos que en los ambientes cargados no podemos estar, que sepamos que hay que mantener distancia, que sepamos que hay que utilizar la mascarilla, insisto, hay que utilizarla de manera adecuada, pautada, no de manera intensiva y extensiva, porque al final banaliza, la ensucia y es una fuente de reinfecciones. Lo estoy diciendo ahora, seguramente tarde o temprano
alguien volverá a darme la razón, como se me ha dado la razón en el tema de los contagios en los espacios cerrados. Voy a dar una serie de medidas muy rápidas, que me gustaría que fuesen las verdaderas medidas que había que adoptar y abandonar esta semiconfinamiento a lo cual nos están abocando. Miren ustedes, lo de ventilar, lo de orear, qué bonita palabra la de orear. Vamos a orear las habitaciones de nuestros mayores, de las residencias. Vamos a tratar de ayudar a esos colectivos sociales desfavorecidos, familias numerosas que viven casi hacinadas y con muy pocos recursos en pisos muy pequeños. Hay que tratar de ayudarles porque ahí también está siendo un vector de propagación. Vamos a prescribir las mascarillas de Firusen, que lo estoy diciendo yo. Vamos a prescribir la mascarilla, la máxima mascarilla, la mascarilla de mayor garantía a estos sectores y gratuita. Es decir, la mascarilla es necesaria en algunas circunstancias y con algunos grupos de riesgo. Vamos a trabajar en esa dirección y parece que nadie lo está diciendo. Vamos a elevar el ratio de profesionales en nuestra residencia. No sé cómo no ha salido todavía un decreto de ninguna administración diciendo que se obligue a la residencia a aumentar el ratio de profesionales que atiendan a nuestros mayores en esos ámbitos. Vamos a hacer que la atención presencial médica sea presencial para los grupos de riesgo. No puede ser que tratemos por evitar unas muertes, estemos generando otras muertes. Es que esto es un disparate. Estamos tensionando de tal manera el sistema sanitario que estamos tratando de evitar una muerte en un grupo de riesgo, pero es que la estamos generando por otro lado. Esto no tiene ningún sentido. Nadie se está dando cuenta de esto. Nadie lo está percibiendo. Nadie lo está analizando. En las aulas me dicen unos padres, Alberto, ¿cómo ves tú que pongamos los filtros EPA? Yo no puedo decirle más que una cosa, que ventilen ustedes, que abriguen a los niños y que se pongan en marcha protocolos que concilien la ventilación con la climatización. Llevo meses diciéndolo. Un grupo de biólogos, ya lo hemos dicho desde hace tiempo, debe de ponerse en marcha esos protocolos que concilien ambas condiciones, la confortabilidad junto con la seguridad sanitaria. Vamos a abandonar los ambientes cargados. Esa es la elevación de la percepción de riesgo que le estoy pidiendo a ustedes. Bien, en definitiva, y resumiendo, creo que no es la medida más adecuada volver a algo parecido a la misma receta de hace unos meses, que tuvo su función en aquel momento para detener el impacto, pero que también generó muchísimos problemas sanitarios, secundarios, subsidiarios y una grave crisis económica. No podemos volver a esa misma receta. Creo que he dado una medida que son muy sensatas, muy razonables, que es variar un poco el enfoque y ahí podríamos trabajar. Le ruego que usted trasladen toda esta información a aquellos que tienen la capacidad de tomar las decisiones. Muchísimas gracias, soy Alberto Puigguera y como siempre estoy para atenderle y para servirles. Gracias.